amigos y amigas de Hoy con Dios. Los saluda su anfitrión Rafael de la Sierra. Y bueno, pues hoy vamos a tener un gran tema que le he denominado dominio de nuestros pensamientos. Y bueno, la verdad es que nuestros pensamientos están conformados de creencias, están conformados de sentimientos, de emociones, y van a hacer que tomemos decisiones correctamente o incorrectamente. Y va a ser que nosotros que estemos alineados a la voluntad de Dios. Y bueno, para ver este tema, creo que que a mí me ha apasionado y que la verdad es que es muy necesario, y hay varios versículos en la Biblia, si no es que muchos, en el cual habla de esos pensamientos. Tengo a mi invitada Mari Carmen Lozada Armesto, que es experta en todo este tema, da cursos en su iglesia Árbol de Vida ahí en León. Y bueno, Mari, te entrego los micrófonos para que puedas saludar a nuestras amigas y amigos de Hoy con Dios, y gracias por ese corazón dispuesto. Sé que siempre estás muy ocupada y con muchas actividades, pero te agradezco que puedas estar aquí. Al contrario, Rafa, buenas tardes, amigos, amigas de Hoy con Dios. Gracias, Rafa, por la oportunidad, por el privilegio, porque es un privilegio poder estar aquí contigo y compartir un poquito de lo que hemos aprendido y de lo que actualmente estamos trabajando. Dijiste algo muy importante acerca de nuestros pensamientos. Yo quiero darte una frase: nuestros pensamientos son la plataforma de nuestras emociones. Y en base a nuestros pensamientos es que van a surgir esas emociones. Si tenemos pensamientos negativos, obviamente nuestras emociones van a ser negativas, de tristeza, de depresión, de ansiedad. Creo que este es un tema con el que estamos lidiando ahorita mucha gente, sobre todo, pues como yo trabajo en la iglesia con las mujeres, pues muchas llegan con este tipo de problemas, ¿no? Están buscando ayuda, consejería, porque están con problemas de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico y cosas así muy, muy fuertes que están viviendo. Entonces, pues es necesario que nosotros como consejeros, como líderes, como ministros, pues estemos buscando en la palabra de Dios todas esas herramientas que Él nos da para poder salir de estas situaciones, pues que son muy tristes y muy dolorosas, ¿no? Sabes, Mari, que es esencial tener unos pensamientos alineados a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere para nosotros, porque la palabra dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. Quiere que tengamos vidas plenas, vidas con propósito, vidas donde podamos bendecir a través de nosotros a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestro perímetro de influencia, que podamos extenderlo en base a la palabra de Dios. Y yo sé que tú estás muy bien documentada en este tema, y me gustaría, ya sabes que nuestro vecino del norte siempre tiene estadísticas, y creo que es algo bien importante esas estadísticas, porque nos ponen en una realidad en la cual estamos inmersos. Y bueno, pues la verdad es que por una parte es de preocupación, pero por otra es de ocuparse por este tema tan importante. Y me gustaría preguntarte cómo están esas estadísticas, cómo ves todo este tema de esas enfermedades que tú también dices, puede ser ansiedad, depresión, y son tan fuertes que pueden llegar a quitarte la vida, ¿no? A suicidios. Vemos algo asombroso, que puede haber suicidios hasta en adolescentes, en jóvenes. Y bueno, pues me gustaría escuchar esa parte de esas estadísticas. ¿Tú cómo ves este tema? Claro que sí, Rafa. Pues mira, por mi trabajo, por el ministerio que desempeño, pues tengo que estar actualizando datos y todo esto. Y bueno, lo último que encontré es que en México, estas encuestas son aquí en México, 34 millones de personas se han sentido alguna vez deprimidas. 14 millones son hombres y 20 millones mujeres. O sea, siempre es mucho más en las mujeres que en los hombres.
y los expertos descubrieron que la edad entre los 15 y los 45 años son los más susceptibles a caer en depresión. Y es alarmante esta estadística. Dicen que en nuestro país 5,000 personas al año deciden quitarse la vida. Y lo más triste es que es la segunda causa de muerte entre los adolescentes. Y pues es muy triste escuchar estas estadísticas, ¿verdad? Y bueno, pues mucho es la situación que hemos vivido, la pandemia, la situación económica, el encierro, pues muchas cosas han influido en que esto se haya incrementado, ¿verdad? Entonces, pues como decías, no soy experta, no soy psicóloga, pero he estudiado mucho acerca de la palabra y me gusta investigar, leo mucho de neurociencia y busco por mi propio testimonio, porque pues yo viví muchos años en una depresión muy fuerte, muy profunda, incluso estuve medicada y el diagnóstico era que pues yo iba a tomar medicamentos por el resto de mi vida, porque bueno, pues una serie de cosas que me habían, esos diagnósticos que me habían dado, ¿verdad? Entonces a raíz de eso, pues yo empecé a estudiar primeramente la palabra de Dios y me he dado cuenta que últimamente investigaciones recientes de la ciencia pues confirman mucho de lo que la palabra de Dios nos dice desde hace miles de años, ¿verdad? Por ejemplo, la escritura que a mí pues impactó mi vida y que pues traté de analizarla y de estudiarla a profundidad es Romanos 12:2, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, entendí que todo tiene que ver con nuestros pensamientos, ¿sí? En la medida en que tú piensas, es en la medida en que tú vas a sentir, vas a actuar y vas a decidir. Por eso aquí, si pudiéramos parafrasear esta escritura, sería: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Sí? ¿Sabes, Mari? Perdón que te interrumpa, que también saqué ese versículo que ahorita lo van a ver aquí por el lado derecho y me gustaría puntualizarlo porque como tú dices es bien importante y ahorita me gustaría que lo parafrasearas otra vez, ¿no? Porque es algo fundamental, creo que en lo que ahorita nos está tomando esta plática y dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un versículo poderoso y la verdad es que te vuelvo a repetir, ahorita me gustaría que lo parafrasearas. Y antes de lo que nos vas a decir, también en nuestras creencias, y es sorprendente cómo vi en la semana, cómo en Estados Unidos hay una deserción de pastores, alrededor de 1,200 pastores a la semana, y esto nos indica que también afecta en nuestras creencias, en nuestra fe. Es algo que tenemos que poner mucha atención y mucho cuidado. Y bueno, Mari, reforzando lo que ibas a decir, discúlpame que te haya interrumpido, pero ¿me podrías parafrasear ese versículo tan importante y que fue algo que yo me imagino que te lo agarraste como una piedra donde te pudieras apoyar bien, una piedra donde te pudieras apoyar bien, ¿no? Tus creencias y tu fe. Así es, pues cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir, de sentir, incluso de decidir, porque como te decía al principio, nuestros pensamientos son la plataforma de nuestras emociones. Si nosotros tenemos pensamientos negativos, pensamientos tóxicos, pensamientos de tristeza, obviamente eso nos va a llevar a la depresión. Entonces, donde tenemos que cambiar es en nuestros pensamientos. Sí, a veces la gente, no podíamos entender lo que el apóstol Pablo dice aquí: dejen que Dios los transforme, renueven su mente, que Dios transforme su manera de pensar.
Y antes se creía que no era posible esto, pero ahora la ciencia ha descubierto que incluso tus pensamientos pueden modificar tu cerebro. Y eso le llaman neuroplasticidad los científicos, ¿sí? Entonces, nuestra manera de pensar, pues va a definir nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir, incluso nuestra manera de decidir. Por eso, cuando tú decías hace rato de la gente que se suicida, claro, porque esos pensamientos tóxicos, negativos, esos pensamientos de tristeza, de depresión, pues los llevan a tomar una decisión equivocada. O sea, esa es una plataforma para esas decisiones, ¿sí? Así como unos pensamientos buenos, unos pensamientos sanos, te va a llevar también a tomar decisiones sanas, ¿sí? Y los pensamientos están presentes todo el tiempo. Quiero leerte una frase que leí en uno de los tantos libros que he leído y me impactó porque dice, podemos pasar 3 semanas sin comida, 3 días sin agua, 3 minutos sin oxígeno, pero ni siquiera podemos pasar 3 segundos sin pensar. O sea, es imposible evitar los pensamientos, pero sí podemos ser selectivos en cuanto a qué pensamientos vamos a permitir. Hay una frase, creo que es de Lutero, que dice que no puedes evitar que 1000 pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que alguno de ellos haga nido. Y eso es muy cierto, ¿sí? Puedes tener 1000 pensamientos en el día, pero tú tienes la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad de decidir qué pensamiento permito que se quede, se establezca en mi mente y qué pensamiento lo desecho porque no me sirve, porque es tóxico, porque me va a llevar a estar triste o estar deprimida. O sea, tenemos que entender que somos seres emocionales. Sabes que también cuando estás en ese tema de los pensamientos, muchas veces estamos duro y dale con la misma idea y parece hasta que nos gusta, ¿no? Y inventamos historias y las modificamos y cuando nos dice Dios, quítate de esos pensamientos y concéntrate en lo que, en mi voluntad, en lo que yo te digo en la Biblia, en reverenciarme, en alabarme, en pensar en cosas, en virtudes, en la verdad, en la justicia, ¿no? Y a mí me pasa muchas veces, estoy con un pensamiento que no me conviene, pero parece que hasta lo disfruto. Y muchas veces un problemita chiquito lo hago enorme, ¿no? Y que nos salimos de contexto de lo que es en realidad. Y es cuando, pues también en base a esas cosas enormes de pensamientos que vemos, que esos monstruos que están enfrente de nosotros, pues no son de ese tamaño en realidad. Y es cuando nos tenemos que apoyar en la verdad, en la palabra, ¿no? Así es. En el curso que yo estoy dando a las mujeres que tienen este tipo de problemas, esa es una de las herramientas. No te hagas historias, o sea, porque nuestra mente tiene la capacidad de hacer dramas, de hacer una historia. O sea, imagínate que te invitan al teatro. ¿Qué hay en el teatro? Hay un escenario, hay personajes, hay un vestuario, hay diálogos. Y eso es lo que nosotros fabricamos en nuestra mente, ¿no? Nos imaginamos el escenario, incluso los diálogos, porque hay un diálogo interno nuestro que muchas veces es tan negativo que nos lleva a ser más terrorífica esa historia o ese drama que nos estamos haciendo nosotros en nuestra cabeza. Pero fíjate que los científicos dicen que el 98% de todos esos temores y todos esos pensamientos nunca suceden. Entonces nos estamos muchas veces angustiando o temiendo algo que pues hay muy pocas probabilidades de que nos vaya a suceder. Pero yo he aprendido, o sea, que este trabajo de controlar, de manejar, de administrar correctamente los pensamientos es una habilidad que debemos de aprender y trabajar día con día. No es que ya hoy ya pensé diferente y mañana ya todo va a ser bien. No, todos los días vienen pensamientos negativos. Entonces, esto tiene que volverse un hábito en nuestra vida. Es algo que hacemos diario.
como un hábito de que vas y te comes y te lavas los dientes, pues así. Ahorita es lo que te quiero preguntar, eso de los hábitos, porque la verdad es que si tenemos ese hábito de leer un devocional en la mañana, de orar, y pues se hace ya costumbre y la verdad empiezas con bendiciones en el día, ¿no? Pero antes de eso, Mari, te quería decir también que los pensamientos son poderosos porque se vuelven declaraciones y se vuelven también temas y aspectos de fe. Y lo podemos ver en el capítulo 1 de Génesis, cómo del pensamiento de Dios hay una declaración: hágase los mares, y de lo que no es, hace que sea, ¿no? O sea, de su propia fe hace que sean esos pensamientos, sean una realidad. Y también son poderosos porque afectan nuestra vida circundante, la de nosotros, la de nuestra familia, la de nuestro ministerio, la de la iglesia. Por eso es tan importante tener esos pensamientos bien sujetos a lo que es la palabra de Dios. Y yo digo, entre paréntesis, quisiera también que me explicaras qué pasos pudiéramos tomar prácticos para modificar esos pensamientos, que yo creo que no es de un día para otro, ¿no? O sea, se requiere tiempo y muchas veces pues es lo que no queremos hacer, darle tiempo a ese tema, ¿no? Pero bueno, me gustaría preguntarte. Mira, es que a veces la gente va con el consejero, con el psicólogo, con el terapeuta, con quien sea, y creen que hay una varita mágica sin Saladín y ya todo tu problema está resuelto. Pero la realidad no es esa. Tenemos que trabajar. Nosotros somos responsables de nuestra salud mental. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra felicidad. ¿Sí? No son las demás personas, no son las circunstancias. Hay que trabajar en nuestra salud mental. Y así como a un niño tienes que enseñarlo todos los días, terminas de comer, vas y te lavas los dientes, te lavas las manos, ¿sí? Hasta que al niño se le hace un hábito. Y ya a personas de nuestra edad ya no tienen que decirnos, ve y lávate los dientes, porque ya es un hábito hecho en nuestra vida. Y eso es a lo que yo me refiero. Ahorita te voy a dar algunos principios que aplicamos en el curso, pero esto tiene que ser un hábito diario, ¿sí? Hasta que se haga ya una realidad en tu vida, que viene el pensamiento y empiezas con un diálogo interno, empiezas la historia y dices, basta, no, como yo me digo, ese son ya no me lo toco más, ¿sí? Ya, le pongo pausa, le pongo alto, ¿sí? Y eso es cuidar muchas cosas. Tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar lo que oímos, ¿sí? Porque muchas veces, a lo mejor parece simple, pero, por ejemplo, una canción que escuchas te lleva a pensamientos y de repente al final de la canción estás llorando, estás triste. Sí, porque también tenemos una condición humana, ¿no? De sentimientos, de emociones. No sé, ve la foto de la exnovia y también te pasas al deprimir, si cortaste. No sé, es bien importante todo esto que estás diciendo, ¿no? Claro, por eso tenemos que cuidar tanto lo que escuchamos, lo que vemos. Por eso te digo, hasta en las canciones, ¿no? Hay que ser selectivos en lo que estamos escuchando, ¿no? Decir, no, esta canción no, pues la empiezo a oír y me pongo triste, no la escucho. Y le cambias, ¿no? Y le cambias y escuchas otra cosa. O, por ejemplo, como tú decías, una foto, pues no las veas, ¿no? O, por ejemplo, las personas que les encanta oír noticias a la hora de irse a dormir, pues eso es terrible. O sea, empiezas a oír puras cosas negativas de todo lo que está pasando en el mundo y de la economía y de quién sabe cuántas cosas. ¿Y sabes qué? Tu cerebro no descansa, empieza a maquinar cosas, ¿no? Y si la economía sigue mal, y si mañana no tengo para comer, y acabas con insomnio, acabas deprimido, acabas triste y acabas mal. Entonces, cuida lo que escuchas antes de dormir. Yo siempre les digo, yo hasta cierta hora, yo contesto mensajes, porque ya sé, y cierta persona que me habla para contarme sus historias dramáticas, hasta cierta hora la puedo escuchar, después ya no. Yo tengo que cuidar mi salud mental, ¿sí me entiendes? Yo soy responsable de mi salud mental, yo soy responsable de estar bien. Entonces, tienes que cuidarlo, y eso se tiene que hacer un hábito en ti, ¿sí? Porque todo empieza aquí.
quiero leerte un poema anónimo que dice, si siembras un pensamiento, cosecharás una idea. Si siembras una idea, cosecharás una acción. Si siembras una acción, cosecharás un hábito. Y si siembras un hábito, cosecharás un destino. ¿Sí? Hablando de hábitos. Si te fijas, todo empieza en un pensamiento. Y ¿sabes lo interesante, Mari, también? Que si nos ponemos a pensar, como tú dices, vienen no sé cuántos pensamientos puede haber en un segundo. El tema es poderte concentrar y ser selectivo. Es decir, este pensamiento no lo desecho, ahí está, pero sí es importante, ¿no? A lo mejor algún tema que te va a causar dolor. Aquí está, lo voy a analizar en el momento adecuado, pero pues yo selecciono este tema. Y necesitas cierta concentración, ¿no? O sea, no, y sería mi pregunta, ¿cómo lo haces para entrenarte? Para poder seleccionar esos pensamientos y para, ahora sí, que en la vida cotidiana, ¿cómo le tienes que hacer? Bueno, pues mira, en este curso está basado en 3 pilares, ¿sí? Que son, primero, identificar, debilitar y renovar. Primero, identificamos ese pensamiento tóxico, obsesivo o ese temor, porque muchas veces un temor tiene añadidos como 15 a 20 más, ¿sí? O sea, el temor, por ejemplo, es en la cuestión económica, ¿no? No tengo dinero en mi cartera. Me empiezo a tener temor. Pero de ese no tengo dinero en mi cartera se pueden derivar hasta 15 o 20 pensamientos negativos. Y si no tengo dinero, no voy a poder pagar la luz. Y si me quitan la luz, y si no puedo pagar el agua, y si esto, y si el otro, y si me corren de la casa. O sea, ya añadiste 15, 20 ideas negativas de un solo temor, de un solo pensamiento negativo. Entonces, lo que hacemos es trabajar en identificar ese pensamiento negativo o ese temor y anotarlo. ¿Sí? Una vez que lo identificas, lo escribes. Lo voy a anotar. Lo voy a anotar porque yo tiendo mucho a eso. Primero, el escribirlo, ¿no? El anotar. Y escribirlo. Sí, ok. El trabajo que hacemos en este curso, pues es un trabajo diario y constante. O sea, yo trabajo con mujeres, les digo, en su bolsa van a traer su libretita, es personal, nadie la va a ver, pero ahí es donde vas a estar tú anotando. Por ejemplo, este pensamiento, o sea, este pensamiento ya van 3 veces en el día que lo tengo, o van 50 veces en el día que lo tengo, ¿sí? Entonces, cuando lo identificas, es cuando lo puedes empezar a debilitar, ¿sí? O sea, no tengo dinero. ¿Y cómo lo debilito? Ok, ahorita no tengo dinero, pero tengo creatividad, tengo habilidad, sé cocinar, o sé coser, o sé escribir, o sé hacer 1000 cosas, y puedo lograr vencer esto con mi habilidad. O también, Mari, cita la palabra de Dios. Dices, mi Dios proveerá todo conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, ¿no? Ese y es eso el tercer pilar. Ese sí, es el tercer pilar. Primero lo identifico, luego lo debilito con mis habilidades y después lo renuevo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de mi situación económica? Que Él es mi proveedor, que no tema, que Él es mi proveedor, que Él es el que me cuida, que Él es el que pelea mis batallas. Y ahí ya lo estoy renovando. Pero no lo puedo renovar si primero no lo identifico. ¿Sí? ¿Sí está claro así? Sí, y digo, también es importante pues ahí saber la palabra de Dios, ¿no? Cuál es su voluntad y obviamente es bien interesante lo que estás diciendo, ¿no? O sea, de esos 3 pilares, uno es identificar, el segundo es debilitar y el tercero es renovar, ¿no? El renovar es, ¿qué dice Dios respecto a esto que me está sucediendo? Y como yo les digo, ahora es tan fácil. Antes para estudiar necesitábamos 50 libros, Biblias, concordancias. Ahora con un simple teléfono tienes ahí un montón de herramientas. Ahora ya venden Biblias de promesas, que vienen todas las promesas marcadas. O sea,
si mi problema es la situación económica, busco versículos sobre situación económica. Me salen ahí toda la lista de versículos que hay. Entonces empiezo a cambiar ese temor o ese pensamiento obsesivo por lo que Dios dice acerca de mi problema. ¿Sí? Lo que hace fuerte un temor, un pensamiento obsesivo o tóxico es la repetición. Una vez que lo repites y lo repites y lo repites, eso es lo que te va a hacer sentirte mal. Incluso en nuestro cerebro, pues se hace un hueco ahí, ¿sí? Que después cuando hacemos nuevos canales neuronales, o sea, tenemos otras vías de pensamiento, el mismo cerebro tiene la capacidad de recuperarse. Pero necesitamos abrir otras vías neuronales. ¿Qué es esto? Pues la palabra de Dios. O sea, no tengo dinero, pero Dios dice, ya no voy a transitar por aquí, ahora voy a transitar por lo que Dios dice que va a suceder con mis finanzas. ¿Sí? Dios bendice la mano del diligente. Si soy diligente y estoy trabajando y estoy haciendo cosas, Dios va a cumplir su promesa. ¿Sí? Entonces, también es importante identificar cuántas veces al día estás repitiendo ese mismo pensamiento y anotarlo. Es en la medida en que vas a poder ir debilitándolo uno por uno. No es de un día para otro. A lo mejor hoy 50 veces tuviste ese mismo pensamiento obsesivo, pero quizá mañana ya no van a ser 50, van a ser 49 o 48. O a lo mejor vas a cambiar de pensamiento, ¿no? Ese lo dejas en paz un rato y ahora te vas por otro, porque muchas veces, y a mí me ha pasado, dices, híjoles, si no, a mí me encanta estar mal, entonces si no es con pues va a ser con este tema, con este otro tema, ¿no? Entonces puedes ir cambiando, pero como tú dices, ese hábito de levantarte todos los días, de apuntarlo, de identificarlo, primeramente, luego de debilitarlo, y luego de renovarlo en la palabra de Dios, ¿no? Así es la felicidad. Yo siempre les digo a mis alumnos, la felicidad no es una meta, es un estilo de vida. Tener una salud mental sana no es una fórmula mágica, hay que trabajar para conseguirlo. Hay que identificar esos pensamientos, hay que trabajar en esa área, hay que escribirlos, hay que anotarlos, hay que ver qué me hace sentirme triste y pues quitarlo de mi vida. Si eso me hace sentir triste, pues, porque aparte ahora han descubierto que el cerebro no tiene la capacidad de distinguir entre lo que está realmente sucediendo o es ficticio. O sea, por eso cuando ves una historia triste en la televisión o en el cine, pues cuando de repente te das cuenta estás llorando. ¿Por qué? Porque tu cerebro no identifica si realmente te está pasando a ti o lo estás viendo en una escena. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Alguien me comentaba que le encanta ver películas de acción y de guerra y de todo eso en la noche, a la hora de dormir, y que pues, luego no puede dormir. Pues claro, pues imagínate tu cerebro ahí lleno de escenas violentas. Por eso uno tiene que hacer el hábito también, al irse a acostar, tienes que hacer un hábito de no computadora, no teléfono, no noticias negativas, quizá una música suave, quizá ahora tenemos la ventaja de la Biblia audible, que te puedes acostar a dormir tranquilamente, estás escuchando la palabra, y entonces hay muchos recursos que podemos usar, pero eso es decisión de nosotros. Tú eres el que tú tienes que hacer esos hábitos. De hecho, Mari, ahorita con lo que estás diciendo con el tema tecnológico, pues te puedes escuchar desde una prédica hasta poner en Spotify alabanzas en la mañana, puedes leer un devocional, tienes un montón de herramientas por las cuales puedes llenarte de los pensamientos de Dios y en algún momento tú decías, bueno, es que a Dios le preocupan tres cosas: lo físico, que es importantísimo, tu salud, lo espiritual y lo mental, ¿no? Y ahorita me recuerda mucho en tercera de Juan 1:2 que dice, la voluntad de Dios es
Amado, yo deseo que tú seas prosperada en todo, en cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y en el alma es donde tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, ese conocimiento de Dios, de su voluntad, el poder de discernimiento para poder resolver problemas conforme a su palabra. Y Él lo sabe, y está la Biblia llena de esos versículos, de esos pensamientos, ¿no? O sea, es algo que pues deberíamos de darle esa importancia como Él se la da, ¿no? Fíjate, Rafa, que ese versículo que dijiste para mí fue un parteaguas en mi vida, porque ahí tuve un rema de que toda mi prosperidad tiene que ver con la prosperidad de mi alma. Cuando mi alma es prosperada, y mi alma tiene que ver con mis pensamientos, con mis emociones, ¿sí? Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. O sea, cuando nosotros conocemos de Cristo, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas espiritualmente, y ahí ya no hay ningún problema. Pero hay un alma que renovar, hay una mente que renovar, y hay un cuerpo que también tenemos que cuidar, ¿sí? Nosotros somos responsables tanto de nuestra salud física como de nuestra salud mental. Y cuando nosotros cuidamos nuestra salud mental, también se va a reflejar en lo físico, porque ahora pues muchas enfermedades que le llaman psicosomáticas, o sea, empiezan aquí y eso después se refleja en el cuerpo. Entonces, ese versículo para mí fue un parteaguas en mi vida, porque ahí fue cuando yo entendí que todas las áreas de mi vida iban a ser prosperadas en la medida en que prosperara mi alma. ¿Sí? Mis pensamientos, como te decía, nuestros pensamientos son la plataforma de nuestras emociones. O sea, nosotros somos seres emocionales. Dios nos creó con emociones. No hay que digamos, anular las emociones. No, somos seres emocionales, pero tenemos que aprender a gestionar correctamente esas emociones. ¿Es normal tener miedo? Todos los seres humanos tenemos miedo, y hasta cierto punto el temor es bueno, porque si no tuviera temor, pues igual me tiro de la ventana, ¿verdad? O meto la mano en el fuego. Pero cuando se vuelven negativos, entonces esas emociones se pueden volver cárceles, ¿no? Por ejemplo, el temor, cuando el temor nos domina, pues nos paraliza, no nos deja actuar, no nos deja pensar bien, no nos deja decidir bien. Podemos pues cometer muchísimos errores. De hecho, me acuerdo hasta que digo, yo ahorita me estoy recordando que cuando me metí a nadar en un río, yo nado más o menos, pero me entró miedo y mis dones y talentos los olvidé, y estuve a 2 minutos de salirme del agua en lugar de disfrutarlo, ¿no? Y yo creo que así es la vida, y es lo que quiere Dios, que vivamos plenamente con pensamientos bien manejados, pensamientos en su palabra, en la verdad, que es Él y en lo que dice. Y yo creo que un punto importante es primeramente pues, tener ese conocimiento de ese Dios, de cuál es su voluntad. Y volviendo a los 3 puntos que también se me hacen bien importantes, y que tú decías, era identificar tu pensamiento primeramente, debilitarlo y renovarlo con la palabra de Dios. ¿No? Pero como tú dices, el miedo yo creo que te paraliza, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos que aprender a gestionar correctamente esas emociones, ¿sí? No las podemos anular porque somos seres emocionales. Todos sentimos miedo, todos sentimos tristeza, todos sentimos todo, pero tenemos que aprender a manejarlas correctamente, a gestionarlas. Y hay un versículo que también es clave, y yo creo que el apóstol Pablo habla mucho acerca de los pensamientos, por lo importante que son, y está en Filipenses 4:8. Dice, concéntrense. Yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Pero por ahí lo tenemos, ¿eh, Mari? Ahí lo tenemos, va a salir de este lado. Es Filipenses 4:8, ¿no? Es Reina Valera, pero bueno, es prácticamente lo que tú vas a decir. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, así tienen las dos versiones. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable.
piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. O sea, yo creo que esto puede ser un filtro para nuestros pensamientos. O sea, preguntarte a ti mismo, o sea, realmente esto que estoy pensando, ¿pasa por este filtro? ¿Es verdadero? Quizá ni siquiera es verdadero. ¿Es honorable? ¿Le da gloria a Dios por esto? ¿Sí? ¿Es algo excelente, digno de alabanza? Y ahí es donde dices, no. Entonces, puedes decir, no, pues este pensamiento no lo recibo, ¿no? Y en el versículo 6 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Ahí está la clave, ¿no? No te preocupes, ocúpate. No te preocupes y ocúpate en la oración. Ocúpate en decirle a Dios lo que necesitas y darle gracias. ¿Sí? Eso, ¿sabes qué? Cambia muchísimo nuestros momentos de tristeza. Cuando tú empiezas a estar triste y pones un alto y dices, a ver, o sea, estoy triste porque no tengo esto, pero tengo esto, y empiezas, Dios, gracias por esto que me diste, gracias por lo que tengo, gracias por mi salud, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo. Y cuando empiezas a agradecer a Dios todo lo que tienes, vas a ver que lo que no tienes es mínimo. Sabes que eso ya va a ser un cambio en ti. De estar triste y deprimido, te va a hacer sentirte, wow, contento, gracias, porque tengo más de lo que pensaba. Ese es una buena clave para cambiar la tristeza. Aparte es bien importante otro punto que tú comentas, porque si no tenemos sujetos los pensamientos, se pueden transformar en enfermedades psicosomáticas, en estrés, en temas de cardiovasculares, en temas nerviosos, que te pueden llevar al hospital y hasta perder la vida. Por eso es tan importante tener sujeto esos pensamientos. Sí, el otro día platicaba con una señora, dijo, no, es que me sentí horrible, me sentí súper mal, yo sentí que me estaba muriendo, me llevaron al hospital. Le digo, y en el hospital te dijeron que tenías solamente un ataque de pánico. Sí, le digo, pues sí, pues es que sientes que te mueres, pero es tus pensamientos, es todos esos pensamientos que te están angustiando, que te angustian a tal grado que empiezas a respirar tan rápido que te sobreoxigenas, y eso hace que todo tu organismo, pues, te sientes mal, sientes como que te vas a morir o te va a dar un infarto. Pero fíjate lo que hacen los pensamientos. Por eso te decía al principio, los pensamientos son la plataforma de nuestras emociones y de nuestras decisiones. Y aparte lo peligroso también, perdón que te interrumpa, es que te vas volviendo, pues no adicto, pero vas viviendo ya preocupado y ya con pensamientos tóxicos y negativos, ya es tu estilo de vida, cuando no debe de ser así, cuando Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que vivamos plenamente, que sepamos que eso tenemos un Dios amoroso, misericordioso, compasivo, un Dios que está al pendiente de nosotros para darnos seguridad, confianza, para vivir pues una vida con significado, con propósito, ¿no? Así es, así es. Jesús dijo, el ladrón en Juan 10:10, dijo, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Jesús está hablando de una vida abundante aquí, no está hablando de la eternidad, porque obviamente ahí va a ser pleno todo, pero Él está hablando de una vida abundante aquí. O sea, Dios quiere que seamos felices. Por eso es que nos hace más sentido Romanos 12:2. Dice que entonces cuando tenemos una mente renovada vamos a comprender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea, una mente renovada entiende que la voluntad de Dios es que vivamos felices, en paz, contentos, disfrutando de lo que tenemos. No dice que no vamos a tener problemas, claro que no. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, es nuestra perspectiva ante las situaciones la que no va a hacer la diferencia. Marila, lamentablemente se nos pasan los minutos volando, ¿no? Entonces, pues ya estamos en la parte final del programa, pero vaya, no va a ser la última vez que va a estar invitada. La verdad es que tenemos, creo que, un montón de temas más que platicar y que conversar. Pero bueno, pues aquí vamos a
a entrar a la sección de noticias. Y son dos noticias, una lo que es mi libro y el otro es el periódico de noticias Mi Reino. Y bueno, el primero pues lo vamos a ver aquí, la imagen es mi libro que es Te Encontré, es una novela la cual la escribí para jóvenes que no conocen a Dios, no saben cómo acercarse a Él. La verdad es una historia muy buena que se desarrolla en Europa, que se te engancha. Son 3 personajes, 3 niñas que de diferentes partes del mundo, una es inglesa, una mexicana y otra es musulmana, y cómo se entrelazan sus vidas y cómo llegan a saber que al final de todo este drama que pueden leer, Dios siempre estuvo ahí con ellas. La verdad se lo recomiendo mucho a los papás, para sus chavos que son adolescentes, se lo recomiendo mucho. Y bueno, y la segunda noticia es Noticias del Reino, que es un periódico digital donde Mari Carmen es también articulista en el periódico. La verdad es que escribe artículos estupendos. Tenemos casi alrededor al mes, estamos cerca de los 3,200 views. O sea, el periódico va muy bien, se lo recomiendo mucho. Si quieren que les llegue, por favor, métanse a mi fanpage, ahí Rafael de la Sierra, y en Facebook, y ahí salen los artículos donde se pueden suscribir y les llega los devocionales y los artículos todas las mañanas. Se los recomiendo mucho. Y bueno, pues volviendo aquí con nuestra plática, Mari Carmen, y ya en los minutos finales y lamentablemente concluyendo, yo te preguntaría, ¿tú qué les dirías a esas personas que ahorita están sumidos, posiblemente perdieron el sentido de su vida, o posiblemente no están con su fe pues no tan bien fundada, o que están llenos de problemas y también llenos de pensamientos de esos problemas que son pues reales, pero haciéndolos muchísimo más grandes? Problemas posiblemente con sus hijos, en su matrimonio, en su trabajo, en su ministerio. ¿Tú qué les dirías a esas personas que nos están viendo y que necesitan una palabra de aliento, de esperanza, con una doctrina sana y verdadera? ¿Tú qué les dirías a ellos? Yo creo que primeramente reconocer que necesitan ayuda, ¿verdad? Porque a veces solos no podemos salir de esto, y bueno, pues que busquen ayuda de algún profesional, de algún consejero, pero sobre todo necesitamos a Dios en nuestra vida. Sin Dios no podemos vivir en paz. Y en Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Sí, yo creo que el Señor hace la diferencia en nuestra vida, y bueno, pues yo todos estos principios pues que te compartí hoy los he aprendido en la palabra de Dios, y obviamente pues yo estoy pues siempre tratando de ayudar a las personas que recurren a mí, porque yo sé lo que es vivir en una depresión así, y cómo pues, se necesita la ayuda de alguien más, pero sobre todo la ayuda de Dios. Yo les sugiero que busquen una iglesia donde haya una sana doctrina y que busquen ayuda para que puedan conocer todos estos principios, estas herramientas que la misma palabra de Dios nos da. Mari, pues te agradezco mucho tu tiempo, ese corazón dispuesto que siempre tienes para dar el mensaje de Dios. Sé que estás ahí en León, en tu iglesia Árbol de Vida, con el pastor Richard Álvarez. Pastor Jeff Duncan es nuestro pastor principal. Aquí estoy trabajando en la iglesia, estoy trabajando con las mujeres, estoy trabajando en Rema también, soy maestra en Rema, y bueno, pues aquí estamos trabajando, aquí en la ciudad de León, Guanajuato, la iglesia Árbol de Vida. Pues amigos, si tienen preguntas para Mari, aquí hablen al programa, dejen su mensaje. Y bueno, Mari, pues te agradezco mucho el que hayas estado aquí, ese corazón dispuesto siempre que tienes para cada uno de nosotros. Creo que tu palabra fue muy poderosa y que va a llegar a las personas que tenga que llegar. Y amigos,
pues yo me despido leyéndoles ese versículo de Filipenses 4:8 que me encanta y va a salir por este lado, y es bueno, es también fue también una pieza fundamental para Mari, para el testimonio que nos dijo, ¿no? Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Eso es lo que nos dice Dios cuando estemos en temas y en circunstancias adversas. Y bueno, Mari, gracias nuevamente, amigos, pues los espero el próximo jueves aquí en Hoy con Dios a las 8 de la noche en punto. Los saludo y que tengan una linda noche, una linda semana, y no se vayan sin antes dar las gracias a Dios de todas las bondades y todas las cosas que nos entrega a diario. Gracias, amigos, y nos vemos hasta la próxima semana. Gracias, Mari, saludos, gracias. Muchas gracias, Rafa, y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias.